¿Qué tal? Soy Martín Bonfil Olivera, su agendista de ciencia. Hoy quiero hablar de un tema que he estado posponiendo, pero que me parece muy importante, y se trata de los derechos de las personas trans y en especial de las infancias trans. Ustedes recordarán que en las siglas que definen a la población de la diversidad sexual LGBT y más, eh, L son las lesbianas, G son las personas gays, los hombres gays, la B son las personas bisexuales, sean hombres o mujeres, y luego la T, que antes se usaba 3 Ts porque eran transexuales, travestis y transgénero, ahora simplemente se ha reducido a una T que abarca toda esta gama que son las personas trans, que quiere decir personas cuya identidad de género, no orientación sexual, que eso es por quien nos sentimos atraídos, sino la identidad de género, que es con qué sexo o género nos identificamos como personas. Yo puedo identificarme como hombre a pesar de haber nacido como mujer o viceversa. Eh, y eso es lo que se define como ser una persona trans. Si yo soy una persona que nací con sexo de varón y me identifico como varón, soy una persona cis. Eh, entonces las personas trans han estado saliendo a la luz, han estado luchando por defender sus derechos, pues con mucha más intensidad en los últimos años, como efecto de la revolución respecto al reconocimiento de los derechos sexuales que se está llevando a cabo en todo el mundo. Primero las personas lesbianas y gays empezaron a ganar derecho, un poquito en menor medida los bisexuales, los y las bisexuales, y ahora es la hora de las personas trans. Y en todo el mundo se ha desatado una verdadera campaña, una lucha de la derecha, tanto la derecha religiosa como la derecha política, por negarle los derechos a las personas trans, con los argumentos más diversos, ¿no? Desde el viejo argumento de que es antinatural, lo mismo que se decía de la homosexualidad o de la bisexualidad, hasta que es contrario a la religión, que se pretende dañar a la familia. En el caso de las mujeres trans que nacieron como hombres pero se identifican como mujeres, que se pretende borrar a las mujeres, no se puede entender como el reconocer que hay mujeres que nacieron en un cuerpo de hombre, pero que tienen derecho a vivir como mujeres. Eso, reconocerlas y reconocerles sus derechos, ayudaría a borrar a las mujeres biológicas, ¿no? A las mujeres cis. Pero bueno, esto lo estamos viendo en Europa, en Estados Unidos, en Rusia y en Latinoamérica, en particular en México. Hay una rama especialmente dañina, a mí me parece especialmente ruin, que son las mujeres lesbianas, un pequeño subgrupo de las mujeres lesbianas feministas, eh, que son transfóbicas, es decir, que se niegan a reconocer que pueden existir siquiera mujeres trans. eh, pero más allá de eso, una gran parte de la sociedad conservadora, retrógrada, se está negando a que se hable de la existencia de las personas trans y mucho más acerca de las y los niños y niñas trans, ¿no? Las llamadas infancias trans. Eh, Les quiero decir que el camino del reconocimiento de los derechos sexogenéricos, de la diversidad sexogenérica en México, ha sido ya largo, ¿no? Hoy tenemos encuestas como la ENDISEC de 2021, la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género en nuestro país, que realizó el INEGI en ese año, en 2021, que nos dice que 5 millones de habitantes del país de 15 años o más, porque esta encuesta se limitó a 15 años o más, se autoidentifican como LGBT más, ¿no? Alguna de esas posibilidades de la diversidad sexual. Esto quiere decir que es el 5.1% de la población de 15 años y más. Es decir, una fracción importante de los mexicanos, de los y las mexicanos, y de ellos, el una de cada 2 personas se autodeclara bisexual, pero en particular de personas trans,
tenemos un 34.9% de esa sección, de esos 5 millones, se declaran personas trans, lo cual equivale a 316,000 y pico personas, mexicanas y mexicanos, que se reconocen como personas trans. Más de 300,000 personas que están luchando por sus derechos y que constituyen más o menos el 1.8 de la población total del país. Nada más hablando de los de más de 15 años, porque de niños y niñas es un poco más complicado definir la identidad de género. Pero eso quiere decir que no es un tema menor, ¿no? Que se trata de los derechos de una gran parte de la población. Y en México ya tenemos el Día de la Tolerancia y el Respeto a las Preferencias, que se declaró en 2010. Eh, También tenemos el Día de las Personas Trans, que es el 13 de noviembre, al menos en el Distrito Federal. Tenemos diferentes reformas a las leyes que reconocen los derechos de las personas trans a existir, a ser reconocidas, a recibir tratamientos y a modificar sus documentos para que aparezca su nueva identidad de género. Es decir, si era una persona que nació como mujer, pero se reconoce como hombre y quiere vivir como un hombre trans, que su credencial de lector, su acta de nacimiento y demás documentos oficiales aparezca como hombre, ya no como mujer. Esto en la Ciudad de México ya es un hecho, en varios otros estados. Para 2021 eran creo que 19 estados, 3 estados, perdón, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala. Estos son datos de 2021, probablemente ya ha avanzado más esto, pero el debate ahora son las infancias trans. El derecho de las personas adultas trans más o menos va avanzando, a pesar de que sigue habiendo expresiones de odio, de rechazo, de discriminación, pero hace unos 2 semanas la diputada panista de derecha, América Rangel, una diputada que es reconocida por su homofobia, por su transfobia, por su afán discriminatorio, por sus puntos de vista de extrema derecha, presentó una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para reformar la ley de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes de la Ciudad de México, donde buscaba que se considerara ilegal proporcionar a los niños y a las niñas y adolescentes tratamientos, cualquier intento de condicionamiento, presión o obligación contrarios a su identidad biológica. Y con esta redacción medio tramposa, lo que buscaba era textualmente impedir que se realicen intervenciones con tratamientos hormonales y cirugías genitales a menores de edad, y el argumento es que aún no tienen la conciencia para decidir. Este discurso transfóbico de la diputada, con el cual está de acuerdo mucha gente, incluso legisladores, no solo del PAN, parte justamente de esta idea de que las identidades trans son de alguna manera patológicas, que las personas que no tienen 18 años son incapaces de tener una supuesta madurez mental y emocional para reconocerse o no como personas trans, y que el iniciar los tratamientos tempranamente podría dañarlos. Lo que pasa es que los tratamientos hormonales antes de la pubertad son muy importantes para los adolescentes y de cualquier sexo trans, porque evitan el surgimiento de los caracteres sexuales secundarios. Negarle estos derechos es dificultarles su futura transición. Y hay muchísimos estudios científicos, psicológicos de todo tipo, que demuestran que muchas personas trans saben su identidad de género con mucha claridad desde antes de los 15 años. No hay una edad límite, pero por lo menos a esa edad ya lo pueden reconocer. Así que esperemos que la información se difunda y estas iniciativas antiderechos no avancen. Soy Martín Bonfil Olivera, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, y soy su agendista de ciencia.